Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos en CDN. Gracias por siempre estar en sintonía. República Dominicana y el mundo. 92.5 Gran Santo Domingo, zona este y zona sur. Y 89.7 para todo el Cibao. El mundo por la internet. En tiempo real también estamos. Estamos por todas formas, en todos lados con ustedes para llevar buenos temas. En el día de hoy la doctora invitada Katy Giselle Gómez. Y el tema, repetimos, es un tema que puede traer hasta sus polémicas. Zoofilia. Bien, usted buenas bienvenida. Tardes. Encantada de estar aquí. Como siempre, tenemos un tema que para mí es sumamente interesante y más común de lo que muchas veces nosotros creemos. Hoy vamos a hablar del tema de la zoofilia. Pertenece a las parafilias, a esas anormalías que muchas veces las personas presentan como trastornos sexuales y que ya está clasificado en los libros de trastornos mentales como una enfermedad. Zoofilia obviamente se refiere zo, que viene del griego animal, y filia, que viene de amor. Se refiere a aquel tipo de relación o atracción que existe de una persona, de un humano, hacia un animal, ya sea llegando incluso a cometer el acto sexual. Hay que recordar, y esto no es sorpresa para nadie, que en muchos pueblos, en muchos campos esto se da, En muchos campos hay muchas historias. Recuerdo el caso que salió en toda la prensa, que fue también un tema hasta a nivel internacional tratado, de un señor en un motel de San Isidro que andaba con una chiva. Y entonces esto es algo que no es un relajo, es una realidad. Y es un tema bastante serio. Mira, yo recuerdo, Katy, que vi una película hace muchos años con la cantante española Ana Belén teniendo relaciones con un perro. Así es, como te decía, es algo sumamente común y nosotros tenemos incluso pueblos de nuestro país donde esto se practica. Por ejemplo, yo tengo testimonio de personas que conocen muchos casos, incluyendo colegas psiquiatras, donde se han visto casos en San Juan de la Maguana, se han visto casos también en Barahona, donde muchos padres inician a sus hijos en estos actos sexuales con animales. Yo entiendo que muchas veces por desconocimiento de todas las consecuencias que esto pudiera tener a nivel de nuestra salud, porque obviamente esto tiene una repercusión importante dentro de lo que es ya lo físico, lo corporal, cómo nos vamos enfermando, y esto tiene nombre, se llama zoonosis, las enfermedades que son transmitidas por los animales. Entonces yo creo que tenemos un buen espacio para poder educar a nuestra población con respecto a este tipo de acciones o aberraciones sexuales. Bueno, mira, el contacto con los animales está asociado a varios riesgos significantes para la salud. Las áreas de preocupación posibles son infecciones, lesiones físicas, reacción alérgica. Algunos riesgos para la salud incluyen también brucelosis, además de esto, leptospirosis, fiebre y rabia. Otro estudio determina que también el caso del hombre puede perder el pene y también una enfermedad muy popular cuando los hombres estaban con las prostitutas, lo que le llaman, el pueblo lo sabe, gonorrea. Así es, eso es totalmente cierto. A la única enfermedad que todavía no existe una prueba es contra el VIH. No se ha demostrado que los animales puedan transmitirle esto a los seres humanos. Pero así es, hay un sinnúmero de enfermedades, incluso enfermedades que no son comunes en nuestro país, como lo es la fiebre Q, el Campylobacter. O sea, hay una serie de infecciones que pueden ser graves para nuestro organismo mientras tengan esa práctica. Así es. Nos están preguntando que si esto es un trastorno mental, casi para llevarlo al médico. Así es, no es que casi, no, pertenece a los trastornos mentales. El DSM-4, que es nuestro manual diagnóstico en el americano, y el CIE-10, que es el español, está dentro de la clasificación de lo que son las parafilias. Es un trastorno en su sexualidad que debe ser tratado, porque en muchas ocasiones este trastorno puede ir combinado con otro trastorno a nivel psiquiátrico. Entonces hay que ponerle mucha atención. En algunos países consideran esto como un crimen a la naturaleza. Así es, existen un sinnúmero de países donde esto es ilegal, incluso es penado por la ley con cárcel. Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, en países como México, Hungría, esto es algo que pertenece a la normalidad, España. O sea, es legal. Entonces, llama mucho la atención este tipo de acciones. Incluso escuché en estos días una mujer que tenía pensado casarse con su perro. Decía que el perro le iba a ser más fiel que un humano. Sí, ahí llegamos. Y realmente me llamaba mucho la atención. Y pude observar durante su entrevista
que ella tenía tics. Había partes de su cuerpo que se movían de una forma descontrolada. Por lo tanto, entiendo que en muchas ocasiones esto debe ser estudiado y estas personas deben ser llevadas a un médico psiquiatra. Esto no es cuestión de ir a un psicólogo. Entiendo que hay que ir inmediatamente para poder hacer las prevenciones adecuadas con respecto a su salud mental y física. Tenemos llamada. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, dígame usted. Sí, hola. Óyame, llamo a Francisco Castillo de Matanza, Baní. Sí, dígame, señor. Yo hace un par de días que estoy reportando que la emisora 92.5, la programación regular de ella, no se está oyendo, sino está lo que se oye es CDN2. CDN2. CDN2, es por más. CDN es por más. O sea que la programación regular de la emisora aquí en Baní no se está oyendo. Pero y es no, raro porque nos están llamando de Neiva, nos están llamando de Barahona. Bueno, pero le agradecemos como de cualquier manera su comentario y también esta inquietud de que en la estación. Entonces los ingenieros nuestros, los técnicos que se den entonces una revisión a ver si resolvemos esto por Baní, pero mientras tanto recibimos correos, recibimos llamadas de Barahona, Asua, de todas estas partes, pero Baní parece que tenemos el problema. Tenemos que decir que los actos de esto, hay gente que también le llama como bestialismo. Es el otro nombre que puedes recibir, así es. Así es, ciertamente. Me llama mucho la atención porque no sé por qué razón las personas que se dedican a los derechos sobre animales no han como realizado algún tipo de intervención en este tipo de casos. ¿Por qué razón? Porque los animales no pueden negarse. No pueden decir, no quiero hacer esto, sí, porque obviamente van a reaccionar por un instinto. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso? Yo le llamaría un abuso contra un animal, transgredir el derecho que tiene el animal. Entonces, como que me llama mucho eso la atención, que no se le ha dado la importancia que deba tener de lugar. O sea, no solamente es maltrato, que no se le dé comida o que le golpeen, sino también el que se le practique una relación sexual cuando el animal no puede decir que no, va por instinto, reacciona. Tenemos reacciones. Hola, muy buenas. ¿Qué dice usted del tema? Entonces yo le pregunto a la doctora. Sí. ¿Y cómo usted le llamaría entonces hombre con hombre? Porque el hombre, por su parte de atrás, no es para vivir con otro. ¿La doctora le va a explicar? Yo creo que tú mismo te respondiste. Nuestros órganos están hechos con algún tipo de fin. Y obviamente el ano también tiene su fin y es los desechos son los que deben de salir por esa parte. Entonces yo entiendo que tú mismo te diste la respuesta. Ustedes pueden llamar 809-683-8790, 809-683-8791 desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. Tengo que decirte, Katy, que desde el año 2012 hay 34 estados de Estados Unidos que condenan explícitamente las relaciones sexuales con animales. Así es, eso es cierto. Hay muchos que ya lo condenan, como habíamos comentado, lo hacen incluso con cárcel, no solamente con una penalidad económica, sino que también le aplican la ley en este sentido. Así es. Ay, Dios mío, cuántas cosas en el mundo, cuántas aberraciones. ¿Se puede llamar aberración esto? Claro que sí, así es, se puede llamar así. Bueno, nos están escribiendo, nos dicen que en el país fue, bueno, el caso del hombre del motel La Chiva, ya eso lo había comentado, pero me lo están escribiendo también. Esto fue un escándalo en la República Dominicana. Lo que no sucede el escándalo, bueno, sucedió un escándalo porque fue a un motel. Así es. La llevó en su vehículo y se hizo público. Pero lo que sucede en muchos campos de la República Dominicana, eso está ahí, ¿eh? Pero es cierto, muchísimas veces no solamente ocurre con eso, sino ocurre incluso con los cerdos, ocurre con los caballos, y esto es algo que debería llamar nuestra atención. Como te decía en otro de los programas, si nos vamos dando cuenta, hemos estado alejándonos de lo natural, de lo que fue creado y para lo que fue creado eso. Porque imagínate, si ya las relaciones sexuales ya no son para procrear, ya no son para formar una familia, entonces cada vez más vamos a ver más enfermedades, muchísimo más aberraciones y todo lo vamos a ver normal como lo que hoy en día está pasando. Ya eso entra dentro de la normalidad, como que no es un escándalo realmente. Es muy llamativo. En Argentina nos dice un amigo que existe un proyecto de ley que califica la zoofilia como una conducta que merece castigo. En algunos países la castiga, en otros no, en otros simplemente lo permiten, lo que están diciendo, bueno, no maltrate al animal, que el animal no muera. Yo entiendo, sí, en algunos países lo que se dice es eso, que no lo maltrate y que no muera el animal. Yo entiendo que la persona debe ser evaluada. O sea, no podemos tomar ni una ni otra conducta.
hasta que no sepamos realmente si es una persona que está enferma o simple y llanamente es un antisocial que lo está haciendo como parte de su trastorno. Entonces deberíamos de valorar esa parte, si es una enfermedad, si es una parafilia, lo que la persona, porque tienen una atracción, o sea, es algo que ellos no pueden controlar, hay un impulso, hay una compulsión en ese momento. Entonces yo entiendo que habría que valorar primero esa parte. Tenemos llamada, hola, muy buenas. Bueno. Sí, dígame usted. Se asustó. El Reino Unido también condena el bestialismo. Desde el 2003 incluso lo incluyó en una de sus actas y no solamente lo prohíbe, sino que impuso 2 años de prisión para la persona que lo practique. O sea que es importante saber que hay muchos países que no lo aprueban y que saben las consecuencias que a nivel de salud esto pudiera tener. Bueno, en el caso de Alemania, la unión con animales no es ilegal explícitamente. No es algo ya que se puede dejar pasar. 809-683-8790, 809-683-8791. Desde el interior y también celulares sin cargo, 809-200-7777. Es un tema bastante serio que estamos tratando, lo que queremos ayudar a nuestra sociedad. Y no solamente la República Dominicana, como estamos llegando al mundo. Esto es un tema global. Estamos en una comunicación global y esto sucede en muchas partes del mundo. Hola, muy buenas. Sí, hola. Y buena. Sí, dígame usted. Don Reyes. Señor. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, estoy aquí con la doctora Katy Giselle, psiquiatra. Ok. Quiero comentar, Reyes, que yo tengo un amigo que él es enfermo con los animales. Y él dice que él prefiere mejor una burriquita que una mujer, dice, porque la burriquita no le hacen exigencia ni nada. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Ajá, dígame. Dice que todavía él coge 100 pesos y se lo pone en las orejas y ella le dice que no, lo bota. Bueno, ya está la parte jocosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, Dios mío. Buenas, dígame usted qué piensa sobre el tema, qué opinión le merece. Buenas tardes. Sí, buenas, dígame usted. Lo que pasa es que, hay 2 factores. Primero, la falta de temor a Dios, que es lo que está pasando, porque hay una reclamación total en todo el sentido de la palabra, donde hay una liberación, donde cada persona quiere hacer lo que le da la gana. Entonces ahí entra la falta del temor de Dios, la persona no encuentra qué hacer y coge cualquier cosa de joven. Muchas gracias por participar. Hola, muy buenas. ¿Qué piensa usted sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy? Esa atracción del hombre o de la mujer hacia el animal. Dígame usted. ¿El qué? Quédese en sintonía con nosotros y usted verá que le vamos a explicar más. Seguimos con Katy Giselle, que está en este tema y es psiquiatra, enfocando este tema. Así es, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también lo considera como un trastorno y nos aclara que debemos de tener un cuidado estricto con este tipo de animales. He escuchado casos, por ejemplo, oía uno muy famoso llamado Caso Cerrado, valga la cuña, donde había una discusión entre una hermana que decidió quedarse con el perro de la otra porque tenía una atracción muy fuerte a nivel sexual. Esta persona fue mandada a tratamiento. O sea que yo entiendo que hay países que se están educando sobre esto y brindándole una ayuda a nivel profesional a este tipo de personas. Tú sabes que con este tema hay muchas personas que son un poquito tímidas, pero la gente que está en los pueblos, que tiene muchas anécdotas, que tiene aquí hasta un familiar, un hijo, pueden llamar. Lo estamos enfocando profesionalmente. Esto no es una chercha, ¿eh? Hola, muy buenas. Sí, muy buenas, gracias. Sí, dígame hola. usted qué piensa sobre este tema. Quiero hacerle 2 preguntas a la doctora. Cuéntame. ¿Qué opinión le merece la pornografía que se presenta en la zoofilia? Y también se puede dar en niños y cómo se debe manejar estos casos. Muchas gracias. No, gracias a usted por participar. Sí, gracias. Buenísimas preguntas. Mira, en el caso del niño debemos recordar que el niño hay que irlo enseñando dependiendo de su edad y dependiendo de su capacidad, obviamente, de entendimiento. Sí puede darse el caso en los niños, pero obviamente debemos estar bajo vigilancia y dándole un seguimiento a este tipo de cosas, obviamente para prevención. Tenemos entonces otra llamada. Hola, muy buenas. Muy buenas. Sí. Mire, lo que pasa, yo entiendo que todo obedece a un orden. Me explico. Una persona no va a entender o no va a iniciar una atracción sexual a un animal o a otra cosa, o un ser del mismo sexo. Yo entiendo que si no hay una razón.
un niño que lo tocaron de pequeño, o que lo maltrataban, o que lo obligaban a hacer esa situación. Entonces, luego de ahí viene una consecuencia. A veces es como un mecanismo de defensa, porque yo conozco una compañera del trabajo que ella es lésbica, pero es a razón de que hubo un trastorno en su infancia. ¿Entiendes? Y tal vez ella, su pareja no le dice que es por eso ni a la gente, sino como a sus personas íntimas, y ella lo que dice desde un principio es que no, que ella desde pequeña le atraen las mujeres, pero no era eso, sino que ella le tiene temor a los hombres. Bueno, por el caso No de puede. violación y maltrato. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra llamada. Hola, muy buena. Esta se nos cae. Pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791. Desde el interior y también celulares sin cargo, 809-200-7777. Otra llamada, muy buenas. Buenas tardes. Sí, Doctora, dígame. una pregunta. Aparte de que yo sé que hay uno de los dos que es irracional, porque se supone que cuando hay una relación entre un ser humano y un animal, hay uno de los dos que es irracional. Y aparte de eso, ¿qué diferencia hay cuando una persona decide, sea hombre o mujer, acostarse con un animal, o viceversa, un hombre con otro hombre a tocar la parte anal que se supone que es para otra cosa, o viceversa? Y le escucho en el aire. Se queda con nosotros. Mire, estamos hablando de que en salud mental la homosexualidad es una preferencia. Ahora mismo está clasificado como una enfermedad, pero lo otro es una parafilia y obviamente transmite un sinnúmero de enfermedades que ya hemos ido mencionando en el trayecto del programa. Por lo tanto, científicamente esa es la respuesta que quiero facilitarte. Y en el caso ya de lo religioso, pues y eso tiene otro tipo de connotaciones que no las estamos tratando en este momento. Están en sintonía con CDN y este es el programa Reyes con mucho más variedad, el que se adueña de la sintonía de 4 a 5. A ustedes gracias por adueñarnos de la sintonía y las llamadas lo demuestran, ¿verdad? Y la gran cantidad de reportes. Muchas gracias. Estamos con Katy Giselle Gómez, psiquiatra. Estamos con el tema zoofilia. Esto es personas que sienten la atracción sexual o realizan actos sexuales con animales. Le damos paso a Katy, el panel está un poquito lleno, pero vamos para ti. Mira, es importante lo que mencionaba ahorita la persona que nos llamó sobre la pornografía, donde tiene que ver este tipo de elementos de animales. Recuerden que las aberraciones sexuales, entiéndase, las personas que tienen algún tipo de alteración en esta área de su vida, van a verse atraídos obviamente a este tipo de cosas, a verlo, a seguir teniendo fantasías, a seguir siguiendo y alimentando sus ideas y toda esa impulso y esa compulsión hasta llegar a cometer las diferentes acciones o los actos sexuales. Entonces eso es parte, pero también debemos recordar que la pornografía es algo ilegal. Por lo tanto, si nosotros lo vemos, estamos contribuyendo a que este tipo de acciones tomen un mayor auge del que deben tener. O sea que yo entiendo que nosotros no debemos participar en nada de eso, ni compartir, tanto en nuestras redes sociales, ni en ninguna otra parte donde nosotros seamos partícipes de esta publicidad con respecto a esa parte. Tú sabes que yo recomiendo siempre a los jóvenes, a amigos también. Hay personas que tienen como su truquito para tratar de manipular a los otros con la pornografía. Y ahora que están los teléfonos celulares, ven a ver qué video. Digo, no, eso es particular. Véalo usted, yo no tengo que ver pornografía con nadie. A veces hay hombres que lo hacen, hombre con hombre. No, ¿qué pasó ahí? Así es. Eso es, dado caso que usted tenga esa necesidad de verlo, bueno, allá usted. Pero recomendamos esto. Y muchas esto no personas es para... pueden ayudarnos con respecto a eso. En esta semana yo he hecho ya 4 reportes a Facebook y me he dado cuenta que realmente funciona. Cuando vemos ese tipo de imágenes que no deben compartirse, entiéndase, donde son muy sangrientas las imágenes, donde hay imágenes de pornografía, todo este tipo de cosas podemos reportarlo y Facebook la quita de la internet. O sea que es importante que sepamos que tenemos esa herramienta a nuestro favor. Katy, en el caso del señor que llamó de una amiga que le confesó que es lesbiana porque fue violada cuando niña. Eso es diferente, porque aquí estamos hablando que muy probablemente esa joven tenga una distorsión de lo que es la imagen masculina. Y cuando estas personas se dan cuenta del por qué suceden este tipo de cosas en su vida, por qué se sienten atraídas hacia su mismo sexo, entonces esto puede, a través de la psicoterapia, la persona puede volver a tener una sexualidad dentro de los parámetros normales y verse atraída nueva vez por su sexo contrario. Bueno, siguiendo con el tema, en caso de México, este trastorno, ¿verdad? Como tú lo dices, es legal y no lleva ninguna pena. En el caso de Hungría, también es legal siempre y cuando no se haga ningún daño físico al animal. En Japón,
es también legal. En el caso de España no hay ninguna ley que prohíba explícitamente las prácticas sexuales con animales. Ya ustedes ven cómo está el mundo. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Buenas, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Usted está directamente con la doctora, hágala. Mira, yo tengo una prima, después que tuvo una niña se metió a lesbiana, a ella le gustan las mujeres. Quiero saber por qué después que tuvo una bebé, eligió una mujer igual que ella. Lo escucho por la radio. Gracias, se queda con nosotros. Mira, en muchas ocasiones, como ya hemos hablado anteriormente, la persona tiene una distorsión de lo que es la figura masculina o del sexo contrario. Entonces, no podemos dictaminar a la ligera, en el caso de tu prima, simple y llanamente porque sabemos el resultado, pero no sabemos la base ni cuáles fueron las situaciones por la cual ella tomó esta elección. Sería bueno que fuera una consulta ya sea con un psicólogo para que entonces pudiera orientarla en lo que es esta área. Tú sabes que en este caso del lesbianismo también las telenovelas, la televisión, las películas, como que están promocionando esto. Porque tiene Estaba un gran esta mañana ahora en el gimnasio y había un canal internacional, una serie, y en la serie hay un niño como de 10 años haciendo el papelito como de muchachita. Y yo haciendo el ejercicio digo, pero mira, hasta una serie están poniendo un niño que lo están enfocando como si fuera un homosexual. Así es, y hay muchos dibujos animados que el día de hoy también presentan imágenes de estas caricaturas teniendo algún tipo de contacto sexual. O sea, es algo asombroso cómo nos han ido sensibilizando hasta que lleguemos a aceptar toda esta situación. Tenemos llamada. Hola, muy buenas. ¿Qué piensa usted sobre el tema que estamos tratando? ¿Qué quiere decirnos? Buenas tardes. Sí, dígame, sí, señor. Doctor, yo quisiera, por ejemplo, la doctora que es psiquiatra, esa no es mi área de especialidad, porque, y alegando la parte de que la zoofilia contamina a la persona, o sea, puede haber contagio de enfermedades. Se supone que las relaciones homosexuales, o sea, anales y ese tipo, también contagia enfermedades. Recuérdese del SIDA. Obviamente, entonces, porque se puede visualizar, en este caso, no estoy defendiendo ninguna de las dos, pero hay que ser justo, o sea, porque tú puedes visualizar como psiquiatra, no porque te lo dicte un libro, sino porque puede dictar que una zoofilia es una aberración, alegando de que hay contagio de enfermedades, cuando entre las personas del mismo sexo también hay contagio de enfermedades. Se queda con nosotros. En ningún momento eso fue lo que dijimos, pero vamos a aclararte para que te quede clara la idea y la información. De eso se trata, de psicoeducar. No nos estamos basando en eso. Nuestros libros DSM-5, DSM-10 y el DSM-4, que es el más utilizado, catalogan como una parafilia este tipo de acciones. La zoofilia es parte de un trastorno sexual que tiene la persona, pero tiene consecuencias más graves. Debo recordarte que se transmite la brucelosis, como ya lo habíamos visto, la fiebre Q, un sinnúmero de patologías que no se transmiten con una relación anal. Y también hicimos la gran diferencia de que relaciones anales entre homosexuales, obviamente, puede tener un contagio de VIH que no lo tiene con los animales. Entonces ahí es donde nos referimos. Una cosa es una aberración porque estamos hablando de un animal que no tiene la misma capacidad que nosotros para decir no, esto no me agrada, no es contigo que quiero estar. Pero un adulto sí tiene la capacidad de elegir. Por eso somos seres racionales y ellos son seres irracionales. Es una gran diferencia que hay allí. Pueden seguir marcando 809-683-8790, 809-683-8791 desde el interior y también celulares sin cargo 809-200-7777. La doctora Katy Giselle Gómez nos están preguntando, Katy, con relación a todo esto de esa inclinación con los animales, que sí hay muchos casos en la República Dominicana. Al inicio hablamos de que en muchos campos esto es no así normal, es, pero hay se muchos ve con casos. Mucha frecuencia. Hablamos de San Juan, hablamos de Barahona, hablamos de Pedernales, también hablamos en algunas áreas en Samaná. O sea que es realmente bastante frecuente, más de lo que nosotros nos imaginamos. En Jima también he oído casos donde la mayoría de los padres inician a sus hijos con algún tipo de animal, sobre todo con alguna yegua, algún chivo, ese tipo de acciones. Y luego tiene repercusiones sobre su salud, obviamente, y le estamos distorsionando de paso su sexualidad, porque estamos dándole a entender que esa es la normalidad. Oye, si acostumbra a esto va a ser un tremendo problema. Y recuerden lo que hablamos, leptospirosis, en el caso del hombre, hasta amputación del pene, cáncer, hay una serie de enfermedades con esto. Y
aquí esto no es un juego, esto es una realidad, lo que estamos enfocando con las consecuencias. Tenemos una llamada, hola, muy buenas. Buenas tardes. Doctora, se le está quedando la provincia más famosa en cuanto a eso. Cuéntame. ¿Cuál es? No lo dijo. No lo dijo, no lo dijo. Bueno, doctor, el tema está bueno, pero entonces tenemos que continuar. Gracias Así es. una vez más. A ustedes. Número telefónico, dirección donde... Vamos a coger esta llamada, la última, ¿verdad? Okay. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, hola. Se queda ahí entonces la participación suya. El tema, muchas polémicas, mucha gente opinando, uno a favor, otro en contra, otros críticas también y otros justificando. Así es. Pueden contactar al 809-818-8268 o pueden ir directamente a nuestro centro en la prolongación 27, número 445, en el segundo nivel. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.